vamos a estar, hermanos, vamos a continuar la enseñanza que se inició la vez pasada que yo prediqué de este versículo. Hoy vamos a estar continuando con la segunda parte de esta enseñanza, y yo sé que va a ser de bendición para nosotros como iglesia. Sé que Dios tiene algo muy, muy poderoso para nosotros, ¿verdad? Así es de que Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando lo tengas, me lo puedes hacer notorio, pero con un fuerte amén, hermanos, amén. Así como que cenaste antes de venir a la iglesia, hermano, amén. Gloria a Dios. Le queremos también dar la bienvenida a mi hermana Leti nuevamente. Ya la tenemos de regreso. Se fue rapidito, hermanos, tuvo un viajecito por ahí, pero ya está de regreso. Que Dios les bendiga, mi hermana Leti y mi hermano Saúl. Que Dios los bendiga. Vamos allí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Y si ustedes se recuerdan, hermanos, ya di la primera parte de esta enseñanza. Hoy es la segunda parte. Y dice así, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Y dice así. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando específicamente, hermanos, mira, puedes tomar tu asiento, mi hermano. Quiero, hermanos, solamente, mira, que me ayudes, hermanos, así sentadito como estás, hermanos. Ya leímos la palabra, ya, hermanos, en reverencia al Señor, pero así como estás sentadito, ayúdame a orar, mi hermano. Ayúdame a orar para que sea el Espíritu Santo tomando control de esta palabra, porque yo sé que Dios nos va a hablar, hermanos. Es una palabra, voy a tratar de hacerla lo más corto que pueda, ¿verdad? Pero yo sé que Dios va a hablar. Ayúdame a orar, hermanos, que Dios me permita, hermanos, predicar este mensaje con claridad, ¿verdad? Que Dios me ayude a terminar el sermón, hermanos. Es todo lo que le pido al Señor, ¿verdad? Que me ayude a terminarlo. Mi garganta no anda bien, pero ayúdame, hermanos, y vamos a orar. Sí, ahí donde está sentadito. Vamos a ponernos en las manos del Señor y pedirle al Señor que verdaderamente nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Bendito Dios Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder nosotros, Señor, escudriñar esta palabra, pues, Señor, y que lleguemos a la profundidad, Señor, de la cual, Señor, tú quieres llegar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a entender, Padre amado, el mensaje que está dentro de este poderoso versículo aquí, Señor. Que podamos nosotros escudriñar, que podamos nosotros sacar, mi Dios, todo lo que podamos sacar de este versículo, Padre, que sea de bendición y beneficio para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Así, hermanos, mira, si ustedes se recuerdan, hermanos, la vez pasada estuvimos hablando acerca de este tema. Y la vez pasada, hermanos, alcanzamos a estudiar acerca de lo que nos está pidiendo aquí el Señor, que es algo bien poderoso. Le voy a pedir a mi hermano si puede poner el trasfondo allá atrás, hermano. Pero miren, hermanos, sin duda alguna, hermanos, mira, el Señor siempre, el título del mensaje, hermanos, quiero solamente dártelo. Dios te llama a la consagración. Porque si tú te enfocas en este versículo, Dios nos está llamando a eso, a consagrarnos para Él. Porque dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nuestra vida, nuestro corazón, que se lo entreguemos a Él. Dice, pero que se lo entreguemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y todo esto ya lo tocamos la vez pasada, hermanos. Nos fuimos profundamente en lo que quiere decir eso. Nos fuimos profundamente en lo que quiere decir un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo estudiamos, ¿verdad, hermanos? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo esto ya lo estudiamos. Pero ahora vamos a enfocarnos en la última porción donde dice que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos,
Sin duda alguna, el Señor siempre nos ha estado llamando a una vida de consagración, una vida de consagración a Dios. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, necesitamos, hermanos, despertar, hermanos, a ese llamado tan importante y necesario en nuestras vidas. ¿Cuántos me pueden decir amén? Es tiempo, hermanos, de despertar como iglesia a este llamado que Él nos está haciendo. Porque a veces tendemos a llegar, hermanos, como rutina, hermanos, como rutina, como algo que siempre hacemos, hermanos. Y ¿qué es lo que está pasando? Que aunque estemos aquí en la iglesia, muchas veces las vidas no cambian, la mentalidad no cambia, nuestras acciones no cambian, nuestro carácter no cambia. Entonces, cuando llegamos a ese punto de vida cristiana, hermanos, déjame decirte que hemos llegado a un punto de estancamiento espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos despertar a este llamado tan importante y necesario, el llamado a la consagración a Dios. Y aquí podemos ver el primer llamado que este versículo nos hace. El primer llamado dice, ¿verdad? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios. No tratemos de agradar al hombre. No tratemos de agradar, hermanos, al liderazgo, a los diáconos, a los pastores, hermanos, ¿verdad? Cuídate de que tu manera de ser, tu manera de vivir, hermanos, tu manera de actuar sea del agrado de Dios. Entonces, número uno, la palabra de Dios nos está diciendo: preséntate a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es presentar? Solamente un pequeñito resumen. ¿Qué es presentar? Cuando te dice preséntate, presenta tu cuerpo, preséntese como sacrificio vivo. ¿Qué es presentar? Presentar es llevar a la presencia de alguien. En esta ocasión estamos hablando de Dios. Pero presentar es llevar a la presencia es dedicar o ofrecer. Eso es lo que significa presentar. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que le presentemos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo, hermanos, que le entreguemos? Ahí dice claramente, hermanos, Él nos está pidiendo nuestra vida, nuestro corazón. Pero mira, esta entrega de tu vida, hermano, requiere la renuncia de tu propio gobierno de esa vida y entregarla a un nuevo gobierno, al gobierno total de Dios. Porque a veces es muy fácil decirle al Señor, hermanos, y yo te puedo asegurar que muchos hemos dicho esto: Señor, te entrego mi vida, ¿verdad? Esa entrega, hermanos, va con un requisito de parte de Dios. No es solamente el decir las palabras, yo te entrego mi vida. No, tiene que va con un requisito. ¿Cuál es ese requisito, mi amado hermano? Ese requisito es de que, hermanos, va con una renuncia. Tú tienes que renunciar a algo. ¿A qué es lo que tienes que renunciar? A tu propio gobierno de tu vida personal. Porque antes de entregársela al Señor, tú gobernabas tu propia vida. Conforme tú deseas, tú hacías. Lo que tú deseabas hacer, fuera pecado, fuera maldad, fuera lo que sea, si tú querías hacer eso, tú gobernabas tu pensamiento, tu mente, y tú lo haces. Pero cuando le entregas esa vida al Señor, ya tú no puedes gobernar esa vida. Ahora esa vida tuya tiene un nuevo gobierno, tiene un nuevo amo, tiene un nuevo gobierno, y ese gobierno es Dios. Entonces, cuando tú le entregas la vida, tú tienes que renunciar a tu yo, a tu mi vida. Ya no es tuya, ya no te pertenece, ya le pertenece al Señor. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Quiero estar seguro, porque, hermanos, si no decimos amén, es de que aún no se la quieres entregar al Señor. Aún quieres tú tener control de lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice que presentéis vuestros cuerpos, o sea, vuestra vida, ¿verdad? Eso dijimos que requiere una renuncia de tu propio gobierno a esa vida. Entonces ahora, hermanos, y a un gobierno, ¿verdad?, total de Dios. Pero también dice que se le entreguemos en un sacrificio santo. Santo.
Santo describe la condición de la vida que debemos entregarle a Dios. Una vida apartada, una vida consagrada para Dios. Pero luego también dice que se le entreguemos no solamente en un sacrificio santo, sino también en un sacrificio agradable. Agradable se describe el resultado de esa vida, de ese corazón quebrantado, rendido, humillado, sometido y que ha cedido su voluntad a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos, para dónde vamos? Yo creo que nos hace falta trabajar en esa área a muchos de nosotros. Y yo con toda sinceridad, yo soy el primero que puedo decir amén, Señor, me hace falta trabajar ahí. Hoy yo voy a hablar acerca del culto a Dios, hermanos. Del culto a Dios. Un culto, así como lo que estamos teniendo hoy. Y mira, déjame decirte que simplemente de esta palabra culto, ¿qué es un culto a Dios? ¿Qué es un culto? De esto se va a tratar todo el mensaje, hermanos. Porque es bien importante, hermanos. Voy a hablar acerca del culto a Dios y la actitud que debemos tener en el culto. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su pureza, su grandeza, su santidad, su gloria, cuando entendemos a quién hemos venido a adorar, déjame decirte, iglesia, que tu perspectiva de lo que es un culto cambia. ¿Me está entendiendo alguien? No muchos, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco vamos a ir entendiendo más. Cuando tú entiendes a qué es que vienes a la iglesia, cuando salimos de la rutina, cuando salimos de las costumbres, cuando salimos, hermanos, de la religiosidad, cuando salimos de la monotonía, cuando salimos de todas estas cosas que nos abarcan y nos atrapan, y cuando meditamos a qué es que yo voy al culto hoy, a quién es el que yo voy a ir a ver, a quién es el que yo voy a ir a adorar, entonces tu mentalidad empieza a cambiar lo que es un culto a Dios. Eso es cuando tú conoces a Dios. Pero si no conocemos a profundidad a Dios, entonces le ofrecemos cualquier cosa de adoración, cualquier cosa. Venimos y le entregamos nuestra vida al Señor, pero a medias. Venimos y le cantamos al Señor, le adoramos a medias. Venimos y escuchamos la palabra de Dios a medias. Porque si me suena el celular, si me timbra el celular, ahí está, a medias. Entonces, si no conocemos a profundidad a Dios, hermanos, entonces le vamos a ofrecer cualquier cosa de adoración a Dios. Pero hoy vamos a entender algunas cosas muy importantes que son indispensables en cada culto que ofrezcamos para Dios. En cada culto. Y hoy yo quiero empezar con un texto que captó mucho mi atención, muchísimo. Pero primeramente, antes de poner ese texto que captó mi atención, quiero solamente leerte otro versículo como punto de referencia solamente. No voy a hablar de allí, pero como punto de referencia. Le voy a pedir que vayamos o que pongan en la pantalla a Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y aquí es donde el Señor le está dando instrucciones a Moisés, lo que Él quiere. Lo que Él quiere que Él edifiquen. ¿Para qué? Para que Él esté con su pueblo, para que Dios esté con su pueblo. Y mira, dice así. Dice, y harán un santuario para mí. ¿Para quién? Y harán un santuario para el pastor. Harán un santuario para los levitas que están aquí. Harán un santuario para el grupo de diáconos. Harán un santuario para el grupo de danza. Hermano, no. Y el problema es que a veces nosotros queremos que ese santuario, que ese lugar sea controlado por nosotros.
No, hermano, dice el Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios lo primero que pide es que hagamos un santuario, pero para Él. Que reconozcamos que la presencia de Dios allí está y que es de Él, que es para Él. Pero este versículo solamente como punto de inicio, de referencia. Pero ahora sí te voy a poner el versículo que cuando yo lo leí, wow, es un versículo que te da cierto temor, pero a la misma vez te hace meditar y te hace como, te hace sacudir. A lo menos a mí me hizo sacudir. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego. ¿Qué clase de fuego? Extraño, que Él no les había ordenado. Vamos al siguiente. Dice: y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Wow, wow. Mira, y por si te quedó alguna duda de lo que leímos allí, mira, está una advertencia. Esto es una advertencia que con Dios no se juega. Que cuando Dios ordena algo es porque Él ordena y tenemos que seguir las directrices que Él ordenó. Pero mira, te voy a leer estos mismos versículos, pero ahora en diferentes traducciones. Te voy a leer otra vez el versículo 1, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Mira, vamos a ponerlo. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno braseros. ¿Ves? Ahí ya no son incensarios, ahí son braseros. Yo pienso que muchos más ya estamos más familiarizados con los braseros, ¿no? Bueno, los viejitos, ¿verdad? Que usaban braseros y les soplábamos para que prendiera. Braseros. Fíjate. Dice: tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar. Ahora aquí está el siguiente, el versículo 2. Mira el versículo 2. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Vamos al versículo 3. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Wow. Wow. Mira lo que está diciendo aquí. En el versículo 3 me quiero concentrar. Dice que el Señor dice: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. ¿Por qué habla de los sacerdotes? Porque los que estaban encargados de encender este fuego, este incenso para el Señor, ellos ya sabían perfectamente lo que Dios había ordenado. Ellos ya sabían, hermanos, cada cuándo tenían que hacerlo, a qué horas, qué vestiduras usar para poder hacer esto. Ellos ya sabían cómo Dios les había ordenado llevar a cabo todo esto. Sabían perfectamente ellos lo que Dios pedía de ellos, mi amado hermano. Dios había establecido cómo habían de llevar a cabo los cultos a Jehová, cómo se debería ofrecer los sacrificios, cada cuándo, y cómo deberían ofrecer incienso, las vestiduras que tenían que usar, y todo eso ellos ya lo sabían. Pero por alguna razón, hermanos, ellos decidieron hacer las cosas
a su manera y no a la manera de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy en día le sirve a Dios a su manera y no a la manera de Dios? Y está hablando de sacerdotes porque ya sabían, hermanos, y nosotros, hoy en día nosotros somos los sacerdotes, porque ya sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Ya sabemos cómo Dios quiere que andemos caminando. Ya sabemos. Y mira, ellos ya sabían y decidieron hacerlo a su manera. Y mira lo que les sucedió. Entonces, hermano, ellos ya sabían. La parte que dice Moisés de parte de Dios es, hermanos, que me dice: me vas a tratar como santo. Mira, dice: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Entonces, hermano, la parte que dice Moisés, y este fue en los primeros versículos que lo leímos de la Reina Valera o de la Biblia de las Américas. La parte que Moisés dijo de parte de Dios es: me vas a tratar como santo. En otras palabras, hermano, le estaba diciendo: yo no soy Baal para que me ofrezcan cualquier fuego. Le estaba diciendo: yo no soy acera, yo no soy una imagen de bronce, no soy una figura de madera, ni un falso dios de oro. No, yo soy Jehová. En otras palabras, está diciendo: yo soy Jehová. Miren, hermanos, nos debe de dar temor el saber, hermanos, que adoramos a un Dios que ha dicho: como santo seré tratado. Cuando tú entiendes esa frase, ya vienes al culto con una mentalidad diferente. Debemos recordar, hermanos, delante de quién estamos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. Mira lo que dice aquí. Dice: cuando fueres a la casa de Dios. Fíjate lo que está diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Quiero leerle hasta ahí nomás ahorita. Lo que Dios nos está diciendo es: mira, iglesia, cuando tú vengas a la casa de Dios, antes de entrar por las puertas de mi templo, lo que Dios te está diciendo es: detente un poquito, detente, no continúes. Medita a dónde vas a entrar. Medita a qué vienes a este lugar. Medita con quién es que te vas a encontrar en este lugar. Medita quién es el que te va a hablar en este lugar. Porque a veces, hermanos, venimos a la carrera de la casa, venimos a la carrera, hermanos, quemando llanta, venimos de tantas responsabilidades que el mundo nos da, hermanos, y venimos sin meditar en el Señor, sin pensar a qué venimos, y solamente lo que nos importa es llegar antes de que me regañen porque voy a llegar tarde. Pero el Señor te dice: haz una pausa, espérate, detente antes de que empuje las puertas para abrir la puerta. Antes de que entres, medita. ¿A qué vienes a la casa de Dios? ¿A qué vienes? ¿O es que hay un chisme bien bueno que me van a contar hoy? A eso venimos. ¿O es que yo vengo porque pues tengo que estar allí? No, nadie tiene que estar aquí. Nadie. Se viene porque uno tiene el deseo de venir. Hermanos, pero dice la palabra de Dios: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, detente, medita. ¿A qué vienes? Cuando nosotros empezamos a meditar, hermanos, ¿a qué he venido yo aquí? Cuando empezamos a meditar, ¿con quién me voy a encontrar allí? ¿Qué es lo que yo vengo a buscar aquí? Cuando tú meditas, ¿quién es el que me va a hablar hoy a mi vida, a mí? Hermanos, la perspectiva de un culto comienza a cambiar. Dice: guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios. Porque a veces, hermanos, aquí estamos entregándole ese sacrificio vivo al Señor, pero en realidad es un decir, porque aparentemente le entregamos la vida al Señor, pero no queremos que Él la gobierne, no queremos que Él nos corrija,
No queremos que Él nos instruya por medio de su palabra. O sea, de ese sacrificio de los necios es de lo que está hablando el Señor. Que muchas veces somos necios. Dios nos dice: entrégame tu vida, entrégame tu corazón, y no vas a tener esos problemas que siempre tienes. Entrégame tu vida, déjame a mí tomar control, y yo arreglaré esa situación. Yo arreglaré ese desorden en tu hogar. Yo arreglaré esa soledad en tu vida. Yo arreglaré esa oscuridad, esas tinieblas que te rodean. Yo tomaré control. Pero a veces somos necios. Queremos que Dios arregle nuestra vida, pero cuando Él intente arreglarlo, le ponemos un stop al Señor. Espérate, ahí no toques eso. Entonces dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, medita que vienes. Dice: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Aquí nos está diciendo, número uno, guarda tu pie. Antes de entrar a la casa de Dios, medita con quién has venido a encontrarte, a quién has venido a adorar, a quién has venido a escuchar. Medita en todo esto. Y ahora, hermano, mira, quiero ver, aquí es donde vamos a iniciar, qué es lo que debe de haber en cada culto que venimos. ¿Qué es lo que no puede faltar? Hay muchas cosas, pero solamente yo voy a tocar 4 cosas que no pueden faltar en ningún culto. Porque si uno de estas cosas que voy a tocar falta, ese culto no es un culto racional. Ese culto no es para Dios. Yo no sé para quién será, pero no es para Dios. Entonces quiero tomar como referencia a Isaías capítulo 6. Ahí donde vamos a hablar acerca de el culto a Dios, ¿verdad? Y todo, hermanos, cambia cuando tienes esa visión. Mira, Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 3. Vamos a darle lectura. ¿Qué fue cuando Isaías experimentó lo que es un verdadero culto racional para Dios? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es lo que debemos experimentar cada vez que venimos? Y si no experimentamos esto, algo está mal en nuestra vida. Algo está mal en nuestra relación con Dios. Algo está mal en nuestra vida como cristianos. Primeramente dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El siguiente: llenaban el templo. Dice: llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Qué dice el 3? Dice: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Wow, miren, hermanos, cuando tenemos, todo cambia cuando nosotros tenemos esa visión. Mira lo que estaba aconteciendo aquí. Los serafines, hermanos, Isaías tuvo una visión, hermanos, que es la misma visión que tú y yo debemos de tener cada vez que entramos. Yo no estoy diciendo que tengas esta visión literalmente, ver lo mismo que él veía. Pero mira, primeramente, hermanos, cuando Isaías tuvo esta visión, lo primero que él vio, hermanos, fue serafines. Fue serafines, hermanos, que estaban adorando, que estaban exaltando. La primera visión que Isaías tuvo, hermanos, fue exaltación y alabanza a Dios. Exaltación y alabanza a Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, nos enseña la actitud de exaltación y alabanza. Hermanos, mira los serafines. Mira con qué actitud ellos estaban allí.
estos ángeles, estos seres divinos, ellos estaban, hermanos, adorando a Dios en una manera de humildad, una manera, hermanos, sencilla, de humildemente. Dice que se cubrían los ojos para no ver, hermanos, la gloria de Dios, porque si veían la gloria de Dios es tan poderosa que caían muertos esos serafines. Con dos alas se cubrían los ojos, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y mira lo que ellos exclamaban. Ellos que exclamaban: Dios, Jehová de los ejércitos, es santo, santo, santo. Y dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y muchos quizás dirán: pastor, yo no veo gloria de Dios, yo no veo la tierra llena de la gloria de Dios. O no la ves, salte para afuera y mira las estrellas del cielo, esa es la gloria de Dios. Salte para afuera y ve la luna, es la gloria de Dios. Salte para afuera y ve todo lo que existe sobre la faz, esa es la gloria de Dios. Salte afuera y ve los árboles frutales, ve todo lo que hay para nuestro consumo, para nuestra bendición, ve los mares, los peces, todo lo que existe. Dice la palabra de Dios que todo, absolutamente todo, fue creado por Él y para Él. Esa es la gloria de Dios. Y ellos estaban diciendo, hermanos, con esa actitud debemos de venir nosotros, con la actitud de los serafines, que cuando entremos, hermanos, lo primero que tengamos es tener reverencia a la palabra de Dios, reverencia a la presencia del Señor, reverencia en la casa de Dios. Ellos se cubrían los ojos por reverencia, ellos estaban postrados, hermanos, delante de Él y empezaron a volar, pero con reverencia. Hoy en día la reverencia se ha perdido mucho en la casa de Dios. Y no hablo solamente de esta iglesia local, no, donde quiera que vayas. La reverencia, hermanos, a la casa de Dios se ha perdido, mi amado, hermanos. Hay tantas iglesias tan libertinajes, hermanos, que se ponen a hacer cosas tremendas, hermanos, que si Dios tuviera la misma, hermanos, si tuviera el mismo carácter con que trató a estos sacerdotes, ya hubiera consumido a muchos. Pero mi amado hermano, reverencia. Lo primero que debe de ver en un culto, hermanos, al Señor es exaltación y alabanza. Pero una alabanza sincera, una adoración sincera del corazón, una adoración, hermanos, que salga de lo más profundo de tu corazón. Pero también, hermanos, tiene que haber otra cosa. Si tú vienes a un culto y de tu corazón, de tus labios, no sale una adoración a Dios, no sale una alabanza para el Señor, no sale exaltación para Dios, déjame decirte que ese no es un culto racional para Dios. Pero aparte de la exaltación, aparte de la alabanza, ¿qué más necesita haber en un culto? Tiene que haber, mira lo que sucedió enseguida. Isaías capítulo 6 versículo 5. ¿Qué sucedió después de esto? Y mira, Isaías hablando dice: entonces dije, cuando tuvo esa visión de la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba sentado en ese alto trono y sublime, y que las faldas cubrían todo el templo, hermanos. Mira, cuando él tuvo esa visión, ¿qué fue lo primero que dijo? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, allí hubo confesión de pecados. Wow. Confesión de pecados. Déjame decirte, hermano, que si tú lees, este es el capítulo 6 de Isaías, pero si tú te regresas al capítulo 5, mira, Isaías ya tenía tiempo que Dios lo había levantado como profeta. Isaías ya estaba siendo usado por Dios. Isaías, hermanos, era el ungido de Jehová para ir a profetizar. Y si tú lees en el capítulo 5, Isaías caminaba por donde quiera, hermanos, sintiéndose bien infladito, sintiéndose bien con el cuello parado y todo, hermanos.
Y si tú miras todo el capítulo 5, Isaías, hermanos, solamente se concentró en exhortar a la gente, en decirle sus defectos, en decirle tú estás mal aquí, tú estás mal acá. Todo el capítulo 5 se la pasaba: ay de ti que eres un borracho, ay de ti que solamente te concentras en acumular bienes, ay de ti que estás haciendo esto, ay de ti cuando venga el juicio, ay de ti, ay. Todo el capítulo 5 dice ay de ti, porque todavía no tenía la visión de quién es Jehová. Todavía no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y cuando una persona no tiene un encuentro verdadero, personal con Dios, se la pasa criticando a la gente, se la pasa llamándole la atención a la gente por los defectos que tiene, pero la misma persona no se fija en sus propios defectos que tiene. Se la pasa: y no hagas esto, y no hagas. ¿Y yo qué? Pero luego, cuando él tuvo ese encuentro personal con Dios, él dijo: ay de mí. Él empezó a decir: estoy mal, yo necesito cambiar. Empezó a decir: ay de mí, ¿verdad? Y hermano, esto es poderoso. Mira, cuando Isaías ve quién está siendo adorado, cuando Isaías ve quién está siendo exaltado, Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Lo primero, hermanos, después de exaltar a Dios, es una actitud de humillación. Él es santo y yo no soy santo. Hermanos, estamos ofreciendo culto a un Dios santo, siendo nosotros pecadores. No podemos venir con actitud de desinterés. No podemos venir a la iglesia con una actitud de me da lo mismo. Desinterés de quién esté hablando. Desinterés si Dios me habla o no me habla. Desinterés si se mueve la presencia de Dios o no se mueve. No podemos entrar a un culto así. Isaías, lo primero que vino, hermano, después de haber exaltado a Dios, después de haber alabado a Dios y exaltar su nombre, después de eso hubo confesión de pecados. Reconoció en la condición tan baja que estaba. Reconoció que él no era digno de poder estar en ese lugar. Reconoció que la misericordia de Dios era tan grande en su vida, que él, siendo un vil pecador de lo más bajo que había, él estaba ahí presente ante el gran rey, ante el gran trono. Y empezó a confesar sus pecados. Hermano, mira, déjame decirte que todos nosotros cada día pecamos ante el Señor, de una manera o de otra. Cada día nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradaron. Muchas veces pecamos ¿verdad? Contra nuestros familiares, pecamos contra los hermanos, pecamos aquí, pecamos allá, pecamos con el mismo Dios, hermanos. Y cada día pecamos, cada día fallamos. Yo soy el primero en aceptar que yo fallo cada día, porque soy un pecador. ¿Cómo sería posible que una persona pueda venir al templo de Jehová sin meditar a qué viene, sin detener su pie antes de meditar a qué voy allí, a quién es el que yo me voy a encontrar, quién me va a hablar, a quién vengo a adorar, hermanos? Y que alguien venga, entre, hermanos, exaltar a Dios, alabar a Dios, y tenga pecados, tenga fallas en su vida, y sabe que está mal delante de Dios, y venir como si nada y irse sin pedir perdón. ¿Ese será un culto agradable a Dios? No. ¿Cómo podemos venir a la casa de Dios, exaltar su nombre, alabarlo, hermanos, entrar y tener algo en contra de la misma congregación, de alguien que está aquí en la misma congregación, tener algo en contra, y después de exaltar a Dios, irte como si nada y no pedirle perdón a Dios? No, ese no es un culto racional. Un culto racional debe de tener estas cosas. Tiene que haber exaltación a Dios, alabanza a Dios, pero también tiene que haber un punto donde reflexionamos y confesamos nuestros pecados a Dios, donde le decimos a Dios: Señor, yo estoy mal. Señor, mira, estoy mal en esta área. Yo sé, Señor, ayúdame a cambiar. Hermanos, pero a veces nosotros los seres humanos somos tercos, somos, ¿cómo se le llama eso? Que tú sabes que tienes que hacer algo pero no lo haces. Arrogancia.
Hermano, mira, solamente un ejemplo solamente, hermano. Si yo vengo y yo sé que yo le fallé a mi hermano René aquí, solamente un ejemplo, hermano. Si yo sé que yo lo ofendí de alguna manera, si yo sé que yo le hice algo que lo dañó, hermanos, ¿y cómo puedo yo venir a exaltar a Dios y todo esto y hacer todo, hermanos, y tener algo en contra de mi hermano y simplemente después levantarme y irme como si nada? Hermanos, Dios no recibe ese culto. Dios no recibe ese culto. Dios no recibe esa adoración. Dios no lo recibe. Entonces, la primera punto, hermanos, tú necesitas venir en primer lugar a adorar a Dios, a exaltarlo, ¿verdad, hermanos? A derramar tu corazón para Él. Pero lo segundo es que tú tienes que reconocer que hay áreas en tu vida que estás mal, que hay áreas que tú necesitas pedirle a Dios que te ayude a cambiarlas. Pero en lo que está de tu alcance, si tú sabes que estás mal en algo, o has ofendido a alguien, o tienes algo contra alguien, para que Dios reciba tu alabanza, para que Dios reciba tu exaltación, tú necesitas primeramente pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a quien quiera que tú necesites pedirle perdón. Cuando Isaías ve quién está siendo adorado, cuando Isaías ve quién está siendo exaltado, Isaías dijo: ay de mí, ay de mí. Él creía que iba a caer muerto. Lo primero después de exaltar a Dios es una actitud de humillación. Él es santo y nosotros no somos santos. Estamos ofreciendo culto a un Dios santo, siendo todos nosotros pecadores. No podemos venir con actitud de desinterés. Pero también, hermanos, la tercera cosa que necesitamos tener en un culto, que es indispensable, es recordar la gracia que hemos recibido de Dios. Isaías 6, versículos 6 y 7. Mira: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. Mira, hermano, primero, Dios es santo, número uno, y debemos tratarlo como tal. Número dos, soy pecador. Pero tercero, ¿verdad? La gracia del Señor, hermanos, me ha limpiado de toda iniquidad. Él me ha perdonado todos mis pecados. Y tenemos que venir en ese agradecimiento a Dios. Cada vez que vengas al culto, hermanos, venir en agradecimiento a Dios, dándole las gracias por la gracia que Él ha tenido contigo, de perdonar tus iniquidades, de perdonar tus pecados, de siempre, hermanos, estar para atenderte, para ayudarte. Hermanos, tenemos que recordar la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Mira, mi hermano, a lo menos a mí nunca se me va a olvidar. Yo nunca me olvido de dónde me sacó el Señor a mí. Nunca me voy a olvidar de dónde me levantó el Señor a mí, mi amado hermano. Por gracia Él me escogió, me levantó, me ayudó a salir del lodo cenagoso donde yo estaba. Y hermanos, y tengo que recordar la gracia que yo he recibido de Él. Entonces, cuando entro y cuando no se me olvida de dónde me sacó el Señor, mi primera actitud al entrar, después de exaltar a Dios, después de reconocer mis pecados y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a quien necesite pedirle perdón, también le voy a dar gracias a Dios por la gracia, por el perdón de mis pecados, por todo eso. Entonces tiene que haber eso, porque hay personas bien malagradecidas, hermanos, bien malagradecidas, que le piden cosas a Dios, milagros, sanidades, le piden, hermano, que los ayude, hermanos, terrenalmente, financieramente, un trabajo. Señor, ayúdame, sáname, esto, lo otro, y Dios lo hace. Y muchas de las veces ya ni regresamos a la iglesia. Y si regresamos y ni siquiera nos recordamos de lo que Él hizo. Que nunca se nos olvide la gracia que hemos recibido de parte de Dios, porque cuando no se nos olvida eso, siempre vamos a estar agradecidos con el Señor. Siempre.
Por eso el culto tiene que haber alabanza. El culto tiene que tener confesión de pecados. El culto a Dios tiene, hermano, es un culto de acción de gracias. Pero también, y por último, tiene que ser, mira, versículo 8. Cuando los serafines vienen, toman el carbón del altar y vienen hacia Isaías y le toca con el carbón en el altar, los serafines dicen: he aquí que Dios te ha limpiado, te ha purificado de tu pecado, de tu maldad. Ahora eres limpio, ahora eres sano, ahora tú has sido purificado para el Señor. Tú has sido consagrado para Dios. Hermanos, ¿para qué crees tú que Dios limpió a Isaías, lo purificó, lo perdonó, lo preparó? ¿Para qué? Para que luego se quedara sentadito y seguir en la misma monotonía, seguir en la misma tradición, seguir en lo mismo de todo. No, mira lo que sucede aquí en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate, son dos cosas. Dios está buscando dos cosas. Primeramente dice que oyó la voz que decía: ¿a quién enviaré? Dios constantemente está enviando a muchos de los que Él ha escogido. Pero una cosa es que te envíen y otra cosa es que tú obedezcas. Otra cosa es que tú vayas. Hay muchos que han sido enviados a hacer cosas que Dios les ordena hacer, pero no lo hacen. No lo hacen. Y Él está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí, mi amado hermano, para terminar la cuarta porción de lo que debe de haber en un culto, debe de haber respuesta servicial y obediencia. Respuesta servicial y obedecer a Dios. No es solo recibir, sino que también es dar. Hermano, muchos estamos acostumbrados a venir a la iglesia a pedir, a recibir. Señor, dame esto. Señor, sáname. Señor, provéeme esto. Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá. Señor, ábreme puertas. Hermanos, esperan que los diáconos los sirvan, que los sugieres los sirvan, que los líderes los sirvan. Pero la iglesia no es solamente para recibir, hermanos. La iglesia también es para dar. Y Él estuvo allí dispuesto a dar su servicio. Él dijo: heme aquí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Le está diciendo: Señor, si yo te puedo ser útil para lo que tú necesitas, aquí estoy dispuesto. No es solo recibir, es dar. Aquí vemos a un profeta de Dios que ha tenido una visión de Dios, que ha reconocido sus pecados, que ha recibido la gracia y que hermanos, y que la única manera de responder a todo esto fue diciendo: envíame a mí, yo te sirvo, yo iré. Ahora, mira, iglesia, estas cuatro cosas son necesarias. De estas cuatro cosas que hablamos hoy, y estamos hablando cada vez que venimos al culto, no en un servicio especial solamente, no solamente cuando viene un profeta, no solamente cuando viene un evangelista, no solamente cuando viene un invitado, no, cada servicio. Estuvimos hablando que debe de haber exaltación y alabanza a Dios. Estuvimos hablando que debe de haber confesión de pecados cada vez que vienes al culto. Estamos hablando que debe de haber reconocimiento, o debemos de recordar la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y también respuesta servicial y obedecer a Dios en lo que nos habló ese día. En lo que nos habló ese día. Ahora, de todas estas cuatro cosas que Dios nos habló, que debe de haber un culto racional, hermanos, la pregunta es, iglesia,
¿Cuántas de estas cosas tú las vives cada vez que vienes a un culto dedicado a Dios? ¿Cuántas de estas cosas? Acuérdate que si nos hace falta una de esas, ya no es un culto racional para Dios, porque los 4 son indispensables. Tú no puedes cumplir con las primeras 3. Tú no puedes cumplir con venir y exaltar y alabar a Dios, y quizás confiesas tus pecados y quizás le das gracias a Dios por la gracia, la misericordia que Él ha tenido contigo. Pero después, cuando el Señor te dice: ahora sí, mi hija, ya te purifiqué, ya te preparé, ahora sí quiero que vayas a esto, y que tú digas: no, Señor, no tengo tiempo, mucho trabajo, mucho trabajo, no, Señor, no tengo tiempo. Entonces de nada te sirvió los primeros 3. Van de la mano todos. Fuimos creados por Él y para Él. Pero muchas veces nosotros vivimos para nosotros. Acuérdate que acá arriba, en Romanos 12, lo primero que Dios nos pidió es que le entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Y si tú decidiste: sí, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, entonces esa vida ya no te pertenece a ti, ahora le pertenece a Dios. Ese gobierno de tu propia vida ya no te pertenece a ti gobernarla, ahora le pertenece a Dios gobernar tu vida. Entonces si Él, hermanos, te envía, te manda, te dice: te demando esto de ti, quiero que hagas esto, ¿por qué le vas a decir que no? ¿O por qué vas a desobedecerle? Entonces, esto es para que meditemos, iglesia. Y mira, yo con esto voy a terminar. Y solamente este versículo te lo quiero leer para que te lo lleves como pilón, ¿verdad? Te lo doy de pilón. Nomás medita en este. Primera carta de Timoteo, Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Mira lo que nos dice aquí. Y este es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Pablo era como un padre, era el padre espiritual de Timoteo. Y a pesar de que Timoteo era un pastor ya para este tiempo, mira lo que el Señor le dice: esto te escribo. Es Pablo escribiéndole una carta a Timoteo, a su discípulo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque Pablo estaba prisionero por predicar la palabra de Dios, estaba encadenado, encarcelado, y le escribe esta carta diciéndole, ¿verdad? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. ¿Qué dice el 15? Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, baluarte de la verdad. Mira las palabras que Pablo le está diciendo a un pastor. Esto me da a entender a mí que aún nosotros como pastores podemos estar teniendo las actitudes equivocadas en el templo del Señor. Que aún nosotros como pastores podemos fallar. Y si no somos sensibles a lo que Dios nos está hablando, puede haber consecuencias graves. Es que le está diciendo: Timoteo, yo pienso ir pronto a verte, tengo esperanzas de ir a verte, pero esto te escribo por si tardo en ir, que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En otras palabras, Timoteo, y estas son palabras mías, guáchale, ten cuidado, porque con Dios no se juega, Timoteo. Dios es algo serio. Dios no es la burla de nadie, Timoteo. Así es que tú tienes la responsabilidad de guiar a un pueblo por los caminos correctos. Así que, Timoteo,
Dios te está dando a ti la responsabilidad de predicar la verdad, de predicar la palabra de Dios, de guiar a un pueblo por el camino correcto. Y tú mismo haz lo mismo, Timoteo. Porque luego hay muchos pastores, hermanos, que demandan y demandan y demandan. ¿Y ellos qué? Entonces Pablo le está diciendo: guáchale, Timoteo, ten cuidado, pórtate bien, condúcete bien, vive lo que predicas. Esa es la palabra correcta. Vive lo que predicas. Porque luego muchos nos gusta hablar tanto de la palabra de Dios, y eso es bueno. Eso es bueno. Nos gusta ministrar tanto a otras personas, pero ¿estás viviendo lo que estás ministrando? ¿Estamos viviendo lo que estamos predicando? Entonces, hermanos, mira, esto es lo bonito de la palabra de Dios, hermanos. Si tú lees el Romanos capítulo 12 versículo 1, si lo lees nomás así, nomás como si fuera un cuento de vaqueros, es muy fácil leerlo y decir: oh sí, pues ya sé lo que dice eso, sí. Pero no se trata de leer, se trata de escudriñar. Porque mira todo lo que le sacamos a este versículo. 2 semanas de prédica de un versículo. Y hay más, hermanos, hay más. Ahí pueden salir más sermones. Pero cuando leas las escrituras, no las leas por leerlas, escudriñalas, medita en lo que Dios nos está hablando. Mira todo lo que Dios nos habló acerca de las últimas 2 palabras de este versículo: que Dios quiere un culto racional. Mira todo lo que se leo de esas 2 palabras: culto racional. Entonces, yo con esto los dejo, hermanos, solamente pidiéndoles, hermanos, que seamos sensibles a la voz de Dios. Hermanos, que nos esforcemos por servir a Dios cada vez mejor, cada día mejor. Que no perdamos nuestro tiempo, hermanos, en religiosidad. Que no perdamos nuestro tiempo, hermanos, en costumbres. Que no perdamos nuestro tiempo, hermanos, en simplemente, hermanos, estar por estar en la casa de Dios. Sácale bendición, sácale provecho cada vez que vengas para acá, ¿verdad, hermanos? Busca esa presencia de Dios, busquemos esa presencia de Dios. Que Dios nos llene de su presencia. Que Dios, hermanos, nos purifique cada vez que vengamos. Que Dios, hermanos, nos santifique. Acuérdate que Él nos está pidiendo que seamos ese sacrificio vivo para Él. Así es de que te voy a pedir, mi hermano, que nos pongamos de pie.